Hola a todos, bienvenidos a este diálogo ciudadano de Citizens Pro Europe. Citizens Pro Europe es una asociación paneuropea para la promoción de los valores de la Unión Europea a través de una ciudadanía activa. Hoy vamos a hablar de la Unión Europea y el Estado de Derecho, el nacionalismo como amenaza para el orden democrático español y europeo. Y para ello contamos con la presencia de tres personas ilustres, a quien de antemano doy las gracias por haber aceptado la invitación a este debate. Hablo de doña Teresa Fresas, catedrática Jammonea ad personam y presidenta de Citizens Pro Europe. Hola, Teresa. Hola, Gonzalo, muy buenas tardes. Buenas tardes. Don Alejo Vidal Cuadras, ex vicepresidente del Parlamento Europeo. Buenas tardes, don Alejo. Y don Juanjo. Buenas tardes. Buenas tardes. Y don Juanjo Laborda, expresidente del Senado. A los tres, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y haber aceptado esta invitación. Bueno, empezamos este debate por el orden de presentación. Quisiera que hiciesen un comentario sobre el motivo por el que la Unión Europea y los Estados miembros deben velar por aplicar los más altos estándares democráticos de separación de poderes y Estado de Derecho, conforme a lo establecido en los tratados y a las constituciones de los Estados miembros. Y esto lo hacemos porque parece que en ciertos sectores de la sociedad española y europea hay quizá un olvido de la importancia de estos temas para la prosperidad y la estabilidad de nuestros países y del continente en general. Teresa. Bien, pues el Estado de Derecho no es una entelequia, es una forma de organizarse en los estados actuales y en la propia Unión Europea. Este concepto cristaliza por primera vez a nivel europeo cuando en 1948 en el Congreso de La Haya se acuerda que los estados europeos se van a organizar alrededor del Estado de Derecho, la democracia y los derechos humanos, y por este orden, porque se decía, sin Estado de Derecho no hay democracia y sin democracia no hay derechos humanos. Bueno, esto provenía ya también de la tradición constitucional más elaborada a nivel europeo y norteamericano, los Estados Unidos también, muy vinculado a lo que consideramos que tiene que ser el imperio de la ley, es decir, el respetar la ley y que la ley sea igual para todos. Cuando más adelante, con la evolución que ha tenido la Unión Europea, se adoptó, bueno, intentamos adoptar la Constitución Europea, ya allí en el artículo 2 se proclamaron los valores en los que se tenía que fundamentar la Unión Europea y los Estados miembros, y uno de esos es el Estado de Derecho. No se aprobó la Constitución por parte de los Estados, decayó desde ese punto de vista, pero su contenido pasó a formar parte del actualmente vigente Tratado de Lisboa, y ahí también es el artículo 2, que enumera esos valores de la Unión Europea que han de ser aceptados por todos los estados que quieran entrar en la Unión Europea y que cuando entran se tienen que comprometer a promoverlos en común con el resto de los estados miembros. Y cuando digo que no es una entelequia, lo digo porque, así como a veces parece que en las conversaciones de café los valores no tienen ninguna eficacia, en el marco de la Unión Europea los valores están protegidos por un procedimiento de sanción que está en el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea, a partir del cual se puede constreñir a los estados que los infrinjan o los pongan en riesgo. Como es un procedimiento muy complicado, la Comisión Europea puso en marcha también lo que se llama el mecanismo preventivo, preartículo 7, que es un poquito más ágil y que lo que intenta es volver a traer al redil a aquellos estados que pongan en riesgo esos valores y entre ellos el Estado de Derecho. Bueno, esto ya se ha aplicado algunas veces, se ha aplicado a Polonia, se ha aplicado a Hungría. Además, la Comisión Europea, también preocupada por que no se respete a veces suficientemente el Estado de Derecho, elabora cada año un informe sobre la situación del Estado de Derecho en la Unión y en todos y cada uno de los estados, que después, si queréis, podemos entrar un poquito más en ello.
Lo digo para no hacerme ahora pesada con esta primera intervención, en donde lo que quiero resaltar es que el Estado de Derecho es un valor imprescindible en nuestras sociedades desde ese momento en que se dijo que sin Estado de Derecho no había democracia y sin democracia no había Estado de Derecho. Muchas gracias, Teresa. Alejo. Hola, buenas tardes. Bueno, aparte de suscribir todo lo que ha dicho Teresa, que es una voz muy autorizada en estos temas, yo quisiera poner el énfasis en que la Unión Europea tiene una serie de pilares que son los que la fundamentan. Las 4 libertades del movimiento, personas, capitales, bienes y servicios, el mercado único y el Estado de Derecho. Es decir, que la democracia, por supuesto, pero muy especialmente el imperio de la ley, el Estado de Derecho, the rule of law. Esta es una de las características esenciales de la Unión Europea. Todo Estado miembro ha de aceptar el principio del imperio de la ley y del Estado de Derecho, que, como sabemos, consiste en que haya separación de poderes, es decir, una justicia independiente, y que todos los ciudadanos por igual, sin distinciones de ningún tipo, estén sometidos a la ley. ¿Qué sucede? Que se produce una pugna entre los poderes del Estado. Y hay determinadas situaciones que no solo suceden fuera de Europa, sino que dentro de la Unión Europea nos encontramos con gobiernos que en determinados momentos tienen la tentación y caen en ella de intentar reducir el ámbito de independencia de la justicia. España lo estamos viendo de manera clarísima, Polonia, Hungría, es decir, poderes ejecutivos que expanden su capacidad de control y de influencia, limitando e invadiendo el espacio del poder judicial, que ha de ser, como digo, absolutamente neutral e independiente. Cuando el tirano, el autócrata, se pone por encima de la ley, desaparece la democracia. Por esto, cuando algunos de los que en España están promoviendo nacionalismos de separación dicen que la voluntad del pueblo está por encima de la ley, están profiriendo una aberración, algo inaceptable, porque no hay democracia sin ley. Se ha citado infinidad de veces la famosa sentencia de Cicerón: para ser libres todos hemos de ser esclavos de la ley. Y por tanto no se entiende la Unión Europea sin Estado de Derecho y sin imperio de la ley. Muchas gracias, Alejo. Don Juanjo. ¿Qué tal? Buenas tardes, saludos a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Te vemos estupendo, Juanjo. Bueno, tú que me ves con buenos ojos, querido Alejo, tú sí que estás bien. Bueno. Oye, vamos a ver. Yo este tema del Estado de Derecho y de la importancia de que el Estado de Derecho quede fijada en las normas, tanto de Naciones Unidas como nuestra propia Constitución, por ejemplo, el artículo 10.2, tiene que ver con lo que yo llamo, diríamos, la ideología que procede de la creación de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas, cuando se crean en el año 45, es un momento en que ingleses y sobre todo norteamericanos, es decir, Roosevelt y luego Truman, se dan cuenta que tienen que corregir los errores de Wilson, del presidente Woodrow Wilson, en 1919, en el sentido de que Estados Unidos
en aquel momento, en el año 19, se desentendió de gobernar la globalización. Entró una especie de espléndido aislamiento, no hubo quien mandara en aquella globalización después de la Primera Guerra Mundial, y eso es lo que explica que efectivamente en Europa pues surgirán todos los movimientos extremistas de todo signo, porque no había nadie que mandara en el mundo. Entonces, a mitad de la Segunda Guerra Mundial, el año 43, ya en Winston Churchill y Roosevelt deciden que en el momento que termina la guerra tiene que crearse una normativa internacional que sea depositada en las Naciones Unidas. Frente a la Sociedad de Naciones, que se había creado en 19, que no sirvió para nada, por entre otras cosas los norteamericanos no entraron en la Sociedad de Naciones, es decir, el Congreso norteamericano dejó a su presidente. En ese momento, ya en el año 43, tanto Roosevelt como Churchill ven la necesidad de crear unas Naciones Unidas con una normativa internacional. Entre otras razones fundamentales, en ese momento, Naciones Unidas se funda en una cosa verdaderamente sorprendente y mala al mismo tiempo, y es que deciden que la Carta de las Naciones Unidas califique la guerra como un ilícito internacional, es decir, se desposee a los estados de uno de los derechos fundamentales que era hacer la guerra, que tenían reconocido nada más y nada menos que desde los tratados de Westfalia. Si le parece, podemos poner lo que está usted mencionando en el contexto europeo, ¿no? Y en el contexto de la integración o de la accesión de España, de la adhesión a la Unión Europea y eso se hace gracias al Pero no se oye, no se oye. No se oye. Se pierde, yo pierdo la conexión. ¿Vosotros? Pues no sé. También ahora no lo veo. No, yo os veo a todos. Sí, vale. Sí, sí. Yo a Juanjo no. Avancemos. Si podemos, después de la intervención de don Juanjo Laborda, si podemos contextualizar el tema del Estado de Derecho en la amenaza concreta del nacionalismo para el conjunto de la Unión Europea y especificando en el caso de España. Hemos vivido pues, un proceso estos últimos años en el que en España una región y las autoridades de dicha región declararon la independencia tras aprobar unas leyes de desconexión sobre las que mucho se ha hablado, sobre la falta de garantías y la falta de garantías democráticas de estas leyes y el desconocimiento total de estas leyes, pues de la separación de poderes. Hoy se habla de amnistía, quizá de la vuelta al referéndum. Como decíamos, la Constitución española, ese gran pacto del 78, permite a España adherirse a la Unión Europea. ¿Estas medidas, si se tomasen, tendrían encaje constitucional, en su opinión? ¿Habla Teresa primero? Alejo, si quieres tú. Bueno, vamos a ver. El encaje constitucional no es el problema principal. Por supuesto que es un problema gravísimo. Y a mi juicio, pero no solo a mi juicio, sino al de juristas de reconocido prestigio y muy expertos, Teresa después, espero que nos lo confirmará, ni la amnistía, ni por supuesto la autodeterminación caben en el marco constitucional español. O sea, de ninguna forma. Si se intenta hacerlo, tendrá que ser disfrazándolo mediante la creación de extraños sucedáneos engañosos, pero una amnistía no cabe porque vulnera el principio de igualdad entre los españoles, vulnera el principio de separación de poderes y vulnera el principio jurídico
de que si se prohíbe lo menor, se prohíbe lo mayor. De la Constitución prohíbe el indulto general, con más razón prohíbe la amnistía. Si no se dice explícitamente es porque no se les pasó a los constituyentes por la cabeza de que se podía hacer una amnistía, salvo en situaciones de cambio de régimen político, que no es el caso. Y en cuanto al referéndum, bueno, pues el referéndum, decía hoy un destacado político español, que es una broma, ¿no? Vamos a decir, no, es que ni se contempla. O sea, que una parte del territorio nacional decida de manera unilateral si se separa o no de España, eso es triturar la Constitución y el régimen político institucional de 1978. Por tanto, la constitucionalidad para mí no tiene duda. Son dos cosas absolutamente incompatibles con la Constitución. Pero el problema grave, gravísimo, es el problema político y moral. Lo que se está proponiendo es la liquidación de España como nación. Es decir, la desaparición de España como sujeto político colectivo, como sujeto constituyente y como proyecto histórico multisecular. Es algo atroz. Y esto es lo que están planteando desde el actual gobierno de España y lo que le están exigiendo los separatistas. Por tanto, creo que en momentos de este dramatismo hay que movilizar a la sociedad española, hay que despertarla, activarla y ponerla en movimiento cívico a todas las organizaciones, a todas las instancias civiles. Hay que poner en alerta a la sociedad española para evitar algo que sería absolutamente intolerable. Muchas gracias. Don Juanjo, ¿quiere usted intervenir ahora o Teresa? Sí, ¿no? Sí, a ver si ahora puede intervenir, sí. Se oye, se oye. Bueno, por seguir lo que estaba diciendo al principio, tiene que ver con la pregunta que me acabas de hacer. El artículo 10.2 de la Constitución establece que las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificadas por España. Esta es una norma que tuvo muy profunda discusión durante la fase constituyente, que yo soy testigo porque fui en su momento constituyente, y confiere a nuestra Constitución un grado de adhesión a los derechos fundamentales extraordinariamente importante. Y esto tiene que ver con la aprobación del Acta Única de Helsinki, que es la norma que consigue crear algo así como un cuerpo doctrinal, una ideología en el sentido más constructivo del término, que entre otras cosas explica por qué cayó la Unión Soviética. ¿Esto a qué me lleva? Me lleva a afirmar de manera rotunda que nuestra Constitución es más potente y más fuerte que los partidos políticos. Por lo tanto, cualquier intento de alterar la operatividad de nuestra Constitución está llamada al fracaso. Yo como historiador digo además otra cosa, y es que España como Estado, como nación, desde el siglo XVII hasta acá, ha habido diversos momentos que ha habido tensiones secesionistas, concretamente en Cataluña. La historia nos enseña cómo han evolucionado estas cosas. Es decir, yo creo que por fortuna, ahora no estamos como en los años 30. Ahora España no es una nación aislada de Europa que realiza como
guerra civil, lo que después sería la guerra civil, la guerra mundial. Ahora estamos insertos en Europa. Ahora, se ha hecho antes una afirmación por parte de nuestro moderador en el sentido de que el nacionalismo pone en peligro los fundamentos de la Unión Europea. Efectivamente puede ser así, pero hay que tener en cuenta que hay muchos tipos de nacionalismo. Hasta ahora, el más grave de todo ha sido el nacionalismo inglés, que ha ocasionado el desgarramiento de la separación del Reino Unido de Europa. De tal manera, debemos tener presente estos hechos desde una perspectiva histórica y al mismo tiempo desde una perspectiva de presente. Muchas gracias y gracias por subrayar la intención que tenía parafraseando al presidente francés sobre que el nacionalismo es la guerra para Europa. Teresa, por favor. Bien, claro. A ver, la amnistía evidentemente no está en la Constitución. En la Constituyente se presentaron 2 enmiendas para introducirla. Se discutieron y se rechazaron. No es que los constituyentes olvidaran el tema, sino que voluntariamente Más no de la 2 veces. incluyeron. Más de 2 veces. Yo recuerdo 2 enmiendas. Del Congreso. Eso es, pero luego en el Senado en el Congreso, volvió. en el Senado, defendí yo el Sí. artículo 38 frente a 2 enmiendas proponiendo la autodeterminación. Sí. Letamendia y Xirinacs. Exactamente. Eso es, en el Senado. Es decir, que hubo un rechazo claro de la Constituyente. Sí. Y eso pues tiene su significado, porque una amnistía como la que aprobamos también en 1977 como ley de amnistía, en paralelo a la elaboración de la Constitución, pues eso tenía el significado de que cerrábamos una etapa nefasta y considerábamos que conductas que, según las leyes de la dictadura, eran delictivas, al estar dirigidas a obtener la democracia, la defensa de los derechos, etcétera, pues había que amnistiarlas, es decir, había que borrarlas como delito. Y ese es el significado de la amnistía, borrar como delito conductas porque se considera que esas conductas en el fondo, dadas las circunstancias, eran loables. Entonces, ¿vamos a considerar loable el golpe de Estado del 17? ¿Vamos a convertir a sus autores en los patriotas del 17? A ver, por favor. Derogaron la Constitución y el Estatuto de Autonomía que democráticamente habíamos adoptado. Luego el Tribunal Constitucional lo declaró anticonstitucional, pero el Parlamento catalán ilegalmente lo derogó y con un procedimiento totalmente viciado. Proclamaron la amnistía dicen de los 7 u 8 segundos, son 7 u 8 según las versiones, porque sí. la votaron, y yo recuerdo, la votaron, es más, después se la hicieron firmar a los que la habían votado y luego desapareció el papel. Bueno, oigan, señores golpistas, un poquito de seriedad, ¿eh? Es decir, si ustedes quieren dar un golpe, denlo, pero aténganse a las consecuencias, no escondan sus actos. Luego encima nos hicieron ver que habían hecho un referéndum que les legitimaba para la creación de la República Catalana. Todavía ahora lo están diciendo, un referéndum que no cumplía con ninguno de los cánones que ni la legislación interna ni internacional exige para este tipo de consultas, participación democrática, etc. No había censo, no había apoderados e interventores en las mesas. Estaba prohibido por la autoridad cuando la Comisión de Venecia exige que los referéndums tengan que estar constitucionalmente previstos. Bueno, es que aquello, en fin, ahora lo podemos calificar, iba a decir de broma, no, o de ensoñación, como nos dijo el Tribunal Supremo, pero realmente cuando vivimos el golpe, os aseguro que no tenía ninguna gracia. Pero absolutamente ninguna. Nos estaban desposeyendo de nuestros derechos como ciudadanos. Y nos temíamos que pudiera pasar como ha sucedido en algunas de las repúblicas que se han desgajado de estados
anteriormente existentes en territorio europeo, en donde aquellos que no han querido integrarse dentro de las normas más bien supremacistas o étnicas que se han llegado a elaborar, han sido excluidos de su condición de ciudadano, se han convertido en apátridas y sobre ellos rige la muerte civil. Bueno, pues nos temíamos eso y nos lo temíamos con razón, porque si ahora se amnistía a los que provocaron toda esta serie de conductas y además están continuamente diciendo que lo volverán a hacer y que la amnistía es el primer paso para todo lo que tiene que venir, bueno, ¿a qué están jugando? ¿A qué está jugando la persona que promueve esto? Además, cuando se aprueba una ley, cualquiera, esa ley tiene que tener una fundamentación que suele estar en la exposición de motivos. ¿Van a poner en la exposición de motivos que esta ley se aprueba para conseguir 7 votos en una investidura? Esto no le da ninguna legitimidad. Bueno, hoy el presidente del gobierno en funciones, que ya oficiando como candidato a una investidura en las próximas semanas, ha hecho una intervención, no ha citado la palabra amnistía, pero sí la convivencia, la aprobación de nuevos proyectos, programas, etcétera, y ha dicho, y el Tribunal Constitucional ya los validará. Oiga, esto es muy grave. Está anticipando voluntad de un tribunal. Y anticipar la voluntad de un tribunal es algo que es contrario totalmente al Estado de Derecho. Porque en el Estado de Derecho los tribunales, además de ser independientes, han de tener apariencia de independencia. Y para que esa apariencia exista, y esto está en todos los indicadores sobre el Estado de Derecho de la Comisión y de la Comisión de Venecia, para que esta apariencia y esa independencia exista, los poderes públicos no pueden de ninguna de las maneras orientar la acción de los tribunales y mucho menos anticipar su voluntad. Así que, evidentemente, todo este proceso que estamos viviendo de renacimiento, porque estaba ya como un poquito más apagado ese nacionalismo. Digo que estaba como un poquito más apagado porque la vida cotidiana no ha mejorado en Cataluña como algunos intentan hacernos creer. Mira, antes era Òmnium y la ANC las que denunciaban, por ejemplo, a los profesores que impartían sus enseñanzas en español. Pero es que ahora resulta que los buzones para denunciar los pone la propia Generalitat. Esto es increíble. ¿Y qué hacen el gobierno español frente a este ataque a la Constitución, el Estatuto de Autonomía y la propia Ley de Normalización Lingüística? La ley parece que no exista. ¿Cómo puede mejorar la convivencia en una sociedad en la que la ley está desapareciendo? Muchas gracias, Claro. Teresa. Por supuesto. Nos quedan 5 minutos si queréis comentar sobre lo que ha dicho Teresa. Y luego Sí. me ha interesado mucho, Alejo, una cosa que has dicho, que es momento de movilizar a la sociedad en contra de esta posible amnistía y de la vuelta pues eso, al referéndum, hay una hipotética declaración de independencia. Me gustaría que comentaseis en los últimos 5 minutos que nos quedan sobre eso y sobre qué puede hacer la Unión Europea ante ese ataque al Estado de Derecho que supondría esa, digamos, esa amnistía, ¿no? Que es contraria al orden constitucional. Yo he estado poniendo énfasis en los últimos tiempos en la necesidad de una gran movilización social, democrática, por supuesto, y siempre dentro del marco legal, ¿no? Pero una gran movilización social, con todo tipo de actos, de presencia en la calle, de pronunciamientos, para que emerja un estado de opinión lo suficientemente poderoso que impida esta tropelía que el actual gobierno intenta perpetrar, ¿no? Vamos a ver, los partidos políticos, y principalmente los dos más, digamos, mayoritarios, ¿no? Los dos mayoritarios desde la transición hasta hoy, son los que nos han traído hasta aquí, ¿no? Porque nunca han entendido
la naturaleza deletérea de los nacionalismos de identidad separatistas. Hay nacionalismos y nacionalismos, porque no puede ser patriota, querer a su país, procurar lo mejor para su país. Esto es un sentimiento noble. Pero el nacionalismo identitario pone la identidad étnica, religiosa, lingüística, por encima de valores universales como la libertad, la igualdad y la justicia. Y esto es intolerable y es aberrante y conduce al enfrentamiento, a la violencia y al desastre, ¿no? Entonces, los dos grandes partidos nacionales han sido muy benevolentes, siempre han tratado a los nacionalismos de separación como interlocutores válidos, han preferido aliarse con ellos siempre frente al otro gran partido cuando han necesitado sus votos, y esto nos ha llevado hasta aquí. Pero es que hoy hemos llegado ya al límite de este error flagrante, estratégico y político y histórico. Y es que uno de los dos grandes partidos está en alianza con los enemigos jurados de la nación para liquidarla. Eso es una cosa que es tan increíble que requiere, como digo, una gran movilización social. Y el otro gran partido, que por supuesto no comulga ni comparte este planteamiento, sino que lo combate y se opone a él, sigue en el modo business as usual, ¿no? Es decir, no acaba de adoptar la actitud, el lenguaje, el discurso concordante con la gravedad de la situación. Entonces, por esto es necesario que la sociedad civil se active, se movilice, haga oír su voz con gran fuerza, y aprovecho para convocar a todos los que nos estén oyendo a la gran manifestación de Barcelona del 8 de octubre. Yo, desde luego, aunque ahora vivo en Madrid, pienso ir a Barcelona, ya tengo el billete del tren, me voy a ir a Barcelona a manifestarme, y creo que todo español que quiera que la obra de la transición permanezca y perviva, tiene que estar en Barcelona el 8 de octubre. Muchas gracias, Alejo. Señor Laborda, Teresa, para concluir. Sí, una frase simplemente. Yo creo que por razones que llevarán bastante tiempo explicarlas, y yo he puesto por escrito en varios trabajos míos, el problema que tenemos en estos momentos en Europa o en las llamadas democracias atlánticas es que el Estado-nación es incapaz ya de dar respuesta a estos problemas. De tal manera que lo que está ocurriendo en estos momentos es que los que actúan paradójicamente desde el poder buscan hacer poder más que hacer política. Es decir, el poder ha suprimido la política. La política en el sentido de ajustarse a las leyes, ajustarse al sentido común, ajustarse al comportamiento honorable de los seres humanos, ha desaparecido. Ese invento de la Edad Media en Venecia, que son los inventores, los venecianos de la política, ha desaparecido. Ahora hay simplemente lucha por el poder. Y hay una cosa que es evidente. Alejo ha citado su punto de vista sobre los dos partidos. El problema que tiene España solo se puede resolver si los dos partidos se entienden. Muchas gracias. Teresa. Empiezo por donde ha terminado Juanjo. Son tantas las cosas que tenemos que hacer, son tantas las respuestas que tenemos que dar a los problemas que tenemos actualmente, que eso es imposible poder hacerlo en una mayoría parlamentaria exigua, sea la que sea. Con un voto o dos más dentro del Parlamento no resolvemos nada. Necesitamos volver a aquellos amplios acuerdos que incidan sobre los problemas de Estado importantes y sobre aquello que realmente la ciudadanía necesita.
Y eso lo tienen que hacer los dos grandes partidos y si hay otros más que se les añaden, muchísimo mejor, pero es responsabilidad de ellos hacerlo. Querida Teresa, estoy completamente de acuerdo contigo. Yo he dicho muchas veces, y después de darle muchas vueltas, de pensar y escribir sobre esta polarización demencial con el que estamos viviendo, que es necesario poner punto y aparte. Punto y aparte. Es lo que hicimos en el año 77-78. Punto y aparte. Eso Absolutamente. Me permitió a mí, Absolutamente. hijo y nieto de represaliados durante la guerra, entenderme perfectamente con gente que había trabajado en el régimen de Franco. Ese fue el milagro de la transición. Punto y aparte. Pero ahora estamos Y además, estamos en una situación, por desgracia, completamente distinta. Es decir, lo que tenemos ahora es que uno de los dos grandes partidos ha perdido completamente el norte, está en manos de un líder que busca de manera descarnada y a cualquier precio el poder, y el partido le sigue, salvo algunas voces veteranas que todavía claman por la sensatez y por el respeto al orden constitucional, y el otro gran partido creo que todavía no ha adquirido conciencia de la gravedad de la situación, Alejo, es que desde ese punto de vista es la hora de la sociedad civil. Claro, La sociedad sin civil duda. tenemos que exigirles a los dos partidos políticos que ejerzan su responsabilidad al respecto. Pero tenemos que movilizarnos. Ya exacto. desde la Generalitat se ha dicho que la manifestación del domingo será una manifestación catalanófoba. Oiga, mire, No, será una manifestación. lecciones de catalanidad a mí, Sí, ni sí. una, ¿eh? Bueno, y a mí, Ni una. imagínate. Ni Vamos a una. ver. Por lo tanto, Vamos a ver. que hagan el favor de ver las O sea, cosas como son. el 8 de octubre, la mayoría de los que estaremos en la calle somos catalanes. Y los que no lo son, no son anticatalanes.